Entramos ya en la quinta semana de la Pascua, el quinto fin de semana, y las revelaciones que nos hace la palabra tienen que ver con esto de los frutos que vienen de la Pascua. Por eso, durante este tiempo, es muy importante entender cómo es este mecanismo, cómo es esta economía de la salvación, cómo hacerse de los dones de Dios que nacen de la Pascua. Y para comprender el texto del Evangelio de hoy especialmente, quería comenzar mirando un poco a nuestro alrededor, mirando el mundo, cómo está hoy todo, cómo estamos en un permanente devenir, cómo las cosas van sucediéndose, cambiando, de un modo que nos asombra. Quizás los más jóvenes no lo notan, pero la gente más grande, que ya tenemos algunos años, vemos cómo vertiginosamente el mundo ha ido cambiando de una manera que nos sorprende y nos descoloca. Si miramos cómo era la familia cuando éramos jóvenes y cómo es la familia hoy, no sabemos más qué decir, porque los cambios son tan profundos, incluso con esta nueva realidad de la pandemia, como todas las cosas que estaban más o menos firmes han sido todas trastocadas. Incluso lo religioso. Ya no podemos normalmente celebrar la Eucaristía. Tenemos que tener una cierta cantidad de gente. Ya el precepto como que no tiene la fuerza que antes tenía. El obispo ya permite que celebremos la Eucaristía en nuestros hogares a través de los medios de comunicación. De la misma manera, la educación, la catequesis, las reuniones, etc. O sea, hay un fluir, hay un cambiar de las cosas permanente. Incluso cambios que ni imaginábamos. Cosas que antes se veían mal, ahora se ven bien en todos los órdenes. Cambian las leyes, cambian las constituciones, cambian los límites de los países, etc. O sea, como que tenemos que acostumbrarnos a esa dinámica. Hay un pensador del siglo pasado, un polaco, que se llamaba, falleció hace poquito, Bauman, que dice que el mundo es líquido. Y esto quiere decir que permanentemente está en movimiento, porque los líquidos son así, no hay nada sólido. Entonces, cuando hay algo que lo contenga, entonces tiene la forma de eso que lo contiene, pero si no, fluye. El mundo es así, no hay nada sólido. Entonces, como que, ¿cómo pensar la realidad de hoy si nada es sólido? El matrimonio, por ejemplo, ¿cómo? Ya no es nada, las promesas no tienen solidez. Y así, toda la realidad que podamos mirar. Esto no viene de ahora, aunque ahora se ha acelerado de una manera muy fuerte.
Había un filósofo en la antigüedad que se llamaba Heráclito, y él decía esto: todo cambia, todo fluye. Si nosotros entramos, el ejemplo que ponía, si entramos en un río y salimos, cuando volvemos a entrar el río ya no es el mismo, ya cambió. Es más, nosotros también no somos los mismos, fuimos cambiando, aunque no nos damos cuenta. Es porque nuestras células, va todo el organismo, va en movimiento, van muriendo, van creciendo nuevas, etc. Hay una canción que refleja esto muy bien, que es la que cantaba la Negra Sosa: todo cambia. No sé si la recuerdan. Esta canción es de un chileno que se llama Julio Neuhauser, que fue uno de los fundadores del grupo Quilapayún, ahí en Chile. Grupo que fue perseguido por su ideología en tiempos de Pinochet, y este autor se exilió en Suecia y allá vive actualmente. Y dice en esa canción algo que es muy claro, reflejando todo esto. Dice: cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Y así va, estrofa por estrofa, mostrando cómo es esto. Yo les traje estos pensamientos para entender un poco el Evangelio de hoy. Porque si bien todo está en movimiento y todo está en cambio, algo tiene que haber sólido, que sea lo que de alguna manera da sentido a todo lo demás. Y la palabra toma hoy una comparación. Jesús dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Quizá la palabra que nosotros empleamos no es la misma. Cuando hablamos de la vid, hablamos de la parra, hablamos de la planta de la uva. Y cuando hablamos de los sarmientos, hablamos de las ramas, que van a contener los racimos y que van a dar los frutos. Las ramas, si no están unidas a la planta, imposible que tengan algún fruto. Por eso, la palabra de hoy, para entender esto de los dones de la Pascua, sería más o menos esta: hay que permanecer en Jesús, unidos a Él. Esta es la clave. Si no estamos unidos a Él, no esperemos dar frutos. Es más, los dones de la Pascua que brotan de allí están totalmente concatenados con esta unidad, con esta permanencia, con esta perseverancia en Él. Desde allí se entiende esto de los frutos. Por eso, sin mí nada pueden hacer. Esta revelación que Jesús les hace a los discípulos en la última cena es un adelantarse ya a cómo va a ser la vida de los discípulos. Los discípulos van a hacer cosas extraordinarias, sorprendentes, porque los dones de Dios que nacen y brotan allí de la Pascua tienen como continente ese permanecer en Él. Desde allí los frutos.
Ahora, ¿cómo permanecer en un mundo que está en permanente cambio, donde todo cambia incluso en nosotros? Esto es lo que será la tarea de nuestra vida, la perseverancia. San Pablo lo va a decir de una manera muy clara cuando está preso ya por entregar su vida. Dice el texto de San Pablo, la carta, así: he combatido el buen combate, he mantenido la fe. Mantener la fe. Lo que parece simple es la tarea fundamental. Y lo digo habiendo recorrido algunas parroquias, habiendo visto experiencias de fe de mucha gente que quizás con entusiasmo, con fervor, con alegría, con entrega, con compromiso, un tiempo. Después como que nos cansamos, se nos termina la nafta y nos alejamos. Y esto es para toda la vida. Por eso San Pablo no es poco importante lo que está diciendo. He mantenido la fe. Mantener la fe hasta el último de nuestros segundos de vida. Ese es el compromiso. Eso es a lo que Jesús nos está llamando. Eso es esto de permanecer. Es esto de perseverar. A veces nuestra vida de fe es muy sentida, muy experimentada, muy honda, y otras veces estamos medio como nos falta nafta, y a veces estamos desanimados. Es el camino, pero no hay que desgajarse de la parra, de la vida. Por eso es tan importante esto. Y tomando el texto de hoy, yo le hubiera añadido 2 versículos más, porque me parece que de alguna manera cierran bien el tema. Cortaron aquí el texto, llega hasta el versículo 8, capítulo 14 de San Juan, versículo 8, del 1 al 8. Yo lo hubiera llegado hasta el 10. Dice así: la gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Continuando, dice así: el 9. Como el Padre me amó, así yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Y el versículo 10. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Lo mismo que yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aquí ya no solo nos está diciendo que hay que permanecer en Él, sino también permanecer en su amor. Y ya esto nos está introduciendo a uno de los dones más importantes, o el don más importante que nace de la Pascua, que es el amor de Dios, que tiene nombre propio porque es el Espíritu Santo. Así que permanecer en Jesús es permanecer unidos en el amor, es permanecer en el Espíritu. De esto la liturgia nos irá hablando en este tiempo, ya empezamos a introducirlo. Tendremos una semana más, luego la celebración de la Ascensión y la semana siguiente Pentecostés. Así que ya empezamos a preparar nuestro corazón para la venida del Espíritu Santo, el amor de Dios. Permanezcan en mi amor. Yo
quería pedirles en esta celebración eucarística que miremos el mundo, miremos las cosas que van pasando, tomemos en cuenta todo esto, porque nada es ajeno a nosotros, pero sí esto de permanecer en Él. Esa es la clave. Hay algo que es firme, hay algo que es la roca, hay algo que no cambia. Y volviendo a la canción que tomé que canta la Negra Sosa, todo cambia, dice en la estrofa casi final algo que a mí me llamó la atención porque da sentido cuando parece que todo está fluyendo, todo está cambiando, dice así, fíjense, pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre. Estaba exiliado el autor. Ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Así que no es que todo cambie, no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre. Ni el dolor ni la pena de mi gente, de mi pueblo. Es decir, que el autor reconoce que también hay cosas que son firmes. Y habla del amor. Y me parece que ahí toma sintonía con esto de la palabra que leíamos de la última cena. Permanezcan en mi amor. Allí está, me parece, la clave para ir caminando en esta vida, en esta fe, pese a todo lo que va cambiando a nuestro alrededor. Renovemos nuestra fe. Creo en Dios.